¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Sean ustedes bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos algo muy bueno. Tenemos un salmón que le vamos a poner una sal al chimichurri, pero también una salsa agridulce encima, todo ahumado. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir un salmón completo. Solo que uno de los tips que yo te voy a dar es que este salmón venía envuelto en un estuche al alto vacío. Toda carne de cualquier tipo que venga al alto vacío la tienes que abrir y poner mínimo 15, 20, 25 minutitos que respire y que se oxigene. Y después empezamos con los marinados y todo lo demás. Y para este salmón, ¿qué es lo que vamos a requerir ahora en esta receta? Para la salsa agridulce que vamos a requerir una cucharada grande copeteada de comino, una cucharada grande copeteada de ajo en polvo, una cucharada grande copeteada de cebolla en polvo. Aparte vamos a requerir 5 cucharas de salsa de soja, o lo que aquí en México conocemos como salsa de soya, y 5 cucharadas de azúcar morena. Una cucharada de azúcar morena por cada cucharada de salsa de soya o de soja. Que voy a utilizar para ponerle a nuestro salmón es una sal que aquí yo consigo y se llama salsa al chimichurri. Realmente es sal de mar que tiene bastantes especias, tiene pimienta entera, tiene almendra en unos pedacitos y es muy buena. Hemos listo, nuestro humo ya está en color azul, no en blanco. Es hora de poner esta hermosura a que descanse. Vamos a dejarlo y buscar temperatura interna de 145, máximo 150 grados Fahrenheit y estará a punto y listo. En un recipiente con un poco de agua vamos a poner todos los demás ingredientes para nuestra salsa que le vamos a estar untando mientras se ahuma nuestro salmón. Y es ahí donde vamos a poner nuestro azúcar, nuestra salsa de soya o soja, nuestra cebolla en polvo, nuestro ajo en polvo y nuestro comino. Lo vamos a mezclar. Más o menos esta es la textura que debemos de buscar, no muy líquida, un poquito esta textura. Ahora, esta es la que nos va a servir y le vamos a untar repetidamente mientras estemos ahumando a nuestro salmón y con esta la podemos servir. Bueno, vamos a probar queso Filadelfia con mermelada de moras. Muy rico. Un quesito mozzarella con pimientos. Muy sabroso. Y no podemos no marinarnos con un lambrusco. Para este calor tenemos que marinar al parrillero o marinar al asador, como decimos en Argentina, mis compañeros de Argentina.
Esta comida es una comida especial porque estamos celebrando 51 años de casados de mis papás, es el aniversario de ellos. Por eso hacemos este tipo de comida. Y lo vamos a acompañar con una sopa de arroz con mariscos, pero eso es otra historia en otro video. 143, 147, 142, 150. Este arroz ya se coció. Vamos a dejarlo reposar unos 5 7 minutitos. Y la expresión este arroz ya se coció es porque esta cosa ya está lista. 7 minutitos nada más. A ver cómo está esto. Mira qué chulada. Mira qué bonito. Qué hermosura de pescado. Le vamos a poner nuestra salsita que hicimos. Agridulce. Esto era un sueño dorado que tenía desde hace años. Yo poder hacer un salmón ahumado es la primera vez que lo hago. Recuerden, mis amigos, que todas las recetas que ustedes ven en este canal, el 98% son nuevas. Por primera vez las hago, por primera vez las pruebo, por primera vez las grabo. No las he practicado ni las he hecho anteriormente. ¡Ah, Dios santo! ¡Qué delicia de sabor! Cuando lo pruebas y le pones la salsa, lo primero que se te viene es la salsa agridulce, te invade la boca, pero luego empieza a salir lo ahumado del salmón poco a poco y te empieza a penetrar toda la boca hasta la garganta, riquísimo, suavecito, delicioso, te lo recomiendo. Esto fue una delicia, la verdad, tienes que probarlo. Esto, muchachos, lo podemos hacer también en casa. Claro que no tendremos el sabor del ahumado, pero tendremos el sabor y la cocción de los ingredientes, la sal, las especias, y tendremos la salsa agridulce, que también es muy buena y te deja un sabor delicioso. Y recuerda que si no tuviéramos, no importa, que si no tuvieras asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón, disco, plancha oriental, pues todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer. ¿Qué? ¿Creíste que ya acabamos? No, no hemos acabado. La cáscara sirve de un aperitivo y una botanita al final. Vamos a ver cómo se hace. Observa ahí abajo. Tenemos la cáscara, que fue una delicia. Bueno, fue una delicia todo el pescado. Aparte, vamos a ponerle un sazonador. Una leve de sazonador. En base de paprika, en base de sal, en base de pimienta. Y así como está, lo vamos a cortar en tiras. Le pones sal, pimienta, le pones paprika. Este lo vamos a dejar así. Y vamos a ver qué es lo que sigue. Y así es como ahora en el asador lo vamos a volver a poner un poquito para que agarre sabor, se tueste y sean como unas papitas fritas de pescado con sazonador. Aquí la tenemos de esta manera y ahora lo podemos cortar en pedazos pequeños si tú gustas. Y mira, nada más sazonada como papitas de pescado o chips de pescado. Con una cervecita, un vinito al final para sentar la comida, riquísimo. Una sobremesa especial. Sobremesa es después de que te acabas de cenar o de comer. Te quedas un ratito comiendo, platicando y una botanita. Esa es la sobremesa aquí en México. ¿Te dijeron que la piel estaba dura? Sí, pero de esta manera la puedes hacer y la puedes volver a reutilizar y sacarle jugo y sabor. O la puedes poner en un sartén con tantito aceite de oliva y la puedes cocinar exactamente igual. ¿Viste cómo todo se utiliza?